Mi nombre es Uriel Betancur y les estoy dando la bienvenida al canal Así Está Escrito. Queremos nuevamente volver a abrir la Biblia para estudiar con aquellos que quieran escuchar la palabra del Señor. Y vamos a tener un tema muy importante que tiene por título La corrupción de la doctrina. Cuando hablo de la doctrina, estamos hablando de la doctrina cristiana, claro. Vamos a leer lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 29 y 30. Dice así. Está hablando el apóstol Pablo. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrebatar tras sí a los discípulos. El apóstol ya preveía que después de su partida podía empezar a verse la corrupción dentro de aquella iglesia que él había fundado junto con los otros apóstoles. Vamos a leer lo que dice segunda de Timoteo 4:3. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ya ellos estaban dando cuenta de lo que se avecinaba, pero es que ya desde el mismo tiempo el apóstol Pablo empezó a verse los problemas que ellos estaban anunciando. Estando el apóstol Pablo todavía en vida, ya empezó a tener problemas con falsos maestros. Uno de ellos se les conoció como los judaizantes. Los judaizantes, la doctrina de ellos consistía en enseñarle a la gente que no bastaba creer en Cristo, que también se necesitaba guardar todos los rituales pasados que ya habían sido quitados por Cristo al morir en la cruz. Toda esta ley ritual había terminado con la muerte de la cruz, pero ellos aún se aferraban a esos rituales e insistían que los cristianos deberían seguir al pie de la letra estas cosas. Más tarde, el apóstol Juan, que vivía un poco más que el apóstol Pablo, tuvo también dificultades con unos que se llamaban los nicolaitas. Estos nicolaitas dice la historia, que eran unos grupos gnósticos. Y los grupos gnósticos, si bien dicen creer en Cristo, cuando uno habla con ellos se dan cuenta que no es cierto. Ellos tienen a Cristo simplemente como un maestro más. Y muchas de sus enseñanzas son muy contrarias a la Biblia. Incluso algunas son hasta aberrantes. Entonces ya encontramos que las cosas venían mal. Aún en vida los mismos apóstoles empezaron a ponerse difíciles las cosas. Al morir el último apóstol, que fue Juan, ya la iglesia quedó en manos de los gentiles, porque ya el tiempo de los judíos había pasado, según la profecía. Ahora los gentiles estaban al frente de la iglesia cristiana. Estos gentiles, todos ellos estaban permeados por las filosofías griegas. Y trataron de acomodar el cristianismo también a sus filosofías, a sus estudios, a su cultura. Total que eso ayudó mucho a deformar la doctrina cristiana. Quisiera mirar algunas de estas creencias o doctrinas. Bueno, hubo unas de esas doctrinas que eran buenas y esas doctrinas buenas las borraron, prácticamente las desaparecieron, y algunas de esas que no eran tan buenas, o más bien que eran malas doctrinas, permanecen hasta hoy. Una de esas doctrinas fue el monarquianismo. El monarquianismo para mi concepto era una doctrina sana, una doctrina pura, porque lo que enseñaba el monarquianismo era que Dios era un rey absoluto, era un rey supremo. Y eso es lo que enseña la Biblia, que Dios está sobre todas las cosas. Dios es el Señor de señores. Y eso enseñaba el monarquianismo. Lo mismo que enseñaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 8:6 decía, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Esa es realmente la doctrina bíblica. También el apóstol en todas sus cartas
fueron como 13 o 14, en todas sus salutaciones, él hacía énfasis en la existencia del Padre y del Hijo, siempre hacía ese énfasis. Y en segunda de Juan, versículo 9, San Juan 2:9, este no tiene capítulo, solamente es un solo capítulo. San Juan, segunda de Juan, versículo 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Qué interesante, sí había una doctrina, y esa doctrina era la doctrina de Cristo, y en ella era que debían de perseverar los verdaderos hijos de Dios, en esa doctrina de Cristo. Ahora bien, otra doctrina que apareció por esos tiempos fue el modalismo. El modalismo era esa doctrina no era una doctrina realmente buena, y mientras que el monarquianismo desapareció, que era una buena doctrina, el modalismo permanece hasta ahora. ¿Qué enseña el modalismo? El modalismo enseña que Dios es espíritu, y que Dios es espíritu. Él algunas veces hace el papel de Padre, otras veces hace el papel de Hijo, y otras veces el papel de Espíritu Santo. Entonces, algunos llaman esa doctrina la doctrina de la unicidad. Como ustedes ven, esta doctrina hace que Cristo desaparezca de la escena, porque entonces Cristo no es una persona, ni Dios tiene un hijo, ni ese hijo tiene un padre. Entonces es una doctrina bastante contraria a la Biblia. La verdad es que es muy contraria a la Biblia. Si bien toman algunos textos para apoyarse, la mayoría de textos bíblicos desaprueban esta creencia. La Biblia siempre hace mucho énfasis en el Padre, en ese Padre que tiene un hijo y ese hijo que tiene un padre, que ya nosotros sabemos quién es ese Padre y quién es ese hijo. Esa doctrina del modalismo aún permanece en algunas iglesias, prácticamente son iglesias de modelo pentecostal. Otra doctrina fue el adopcionismo. Esa doctrina también saca a Cristo de su lugar de Hijo de Dios y lo coloca como una criatura, sencillamente una criatura exaltada, porque dice que Dios no tiene un hijo, que el que llamamos nosotros Hijo de Dios, fue en alguna vez una criatura y que el Padre en algún momento lo adoptó. Por eso se llama el adopcionismo, de adoptar. Entonces, que es una criatura que el Padre adoptó en algún momento, pero que no es hijo real de Dios. Contradiciendo lo que dice la Biblia. En el Salmo 2 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Bueno, la verdad es que el concepto que nosotros tenemos de engendrar, pues es a nuestra manera humana. Dios, la palabra engendrar para nosotros no es muy clara, ¿sí? Pero la Biblia dice que Él tiene un hijo y que ese hijo Él lo engendró. Nosotros solamente nos queda creer en eso, pues las cosas reveladas son para los hombres y las cosas ocultas son para Dios, dice la Biblia. Otra doctrina que hubo en esos tiempos, cuando los gentiles dirigían la iglesia después del siglo I, fue el subordinacionismo. El subordinacionismo a mí me parece una doctrina correcta, porque él lo que enseñaba era que había un Dios soberano y que ese Dios soberano tenía un hijo que estaba subordinado a él. Bueno, eso fue lo que dijo Cristo. Cristo, si leemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en ninguno de esos evangelios Jesucristo se exaltó sobre el Padre, siempre se mostró subordinado al Padre. Es más, en algún momento dijo: porque el Padre mayor es que yo. En San Juan capítulo 5 dice: es que la vida que yo tengo, esa vida la recibí del Padre. Y él les decía a los judíos, les decía: yo vengo del Padre. Y decía: yo voy al Padre. Y yo hablo por el Padre, yo no hablo de mí mismo. La doctrina que yo hablo no es mía, es del Padre.
Entonces, ese subordinacionismo me parecía que era correcta esa doctrina, pero igualmente desapareció. Pero hay una que yo sí considero que esas doctrinas que salieron entre los primeros siglos del cristianismo, la fresa del pastel, como dicen, es el triteísmo. La doctrina del triteísmo, tenemos que analizar lo siguiente. Los judíos fueron monoteístas durante 1500 años, desde el Sinaí. Es más, todavía siguen siendo monoteístas, o sea, creen en un solo Dios. Por eso no aceptaron a Cristo, porque dijeron, si aceptamos a Cristo como Hijo de Dios, estamos diciendo que Él es Dios, entonces terminamos creyendo en dos dioses, y no aceptamos eso. Ellos siguen siendo monoteístas porque todavía no han entendido el papel en la salvación que tiene Cristo. Pero aparte del monoteísmo, entonces se manifestó en los siglos que siguieron a los apóstoles el triteísmo. Triteísmo significa tres. Triteísmo es creer en tres dioses. A mí se me hace bastante difícil creerle a los triteístas cuando dicen que ellos no creen en tres dioses, que es un solo Dios, pero que son tres, que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, que son tres dioses. En la Iglesia Católica se dice tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Si creemos en esta doctrina, entonces sacamos al Padre de su lugar de ser supremo y ya sacamos a Cristo, y vamos a encontrar que eso se formó como una sociedad, ¿no? El triteísmo nos habla de una sociedad, tres personas que montan una sociedad y que esa sociedad se llama Dios. Como ustedes verán, eso solo pronunciarlo puede ser pecado, el triteísmo, que finalmente ellos no hablan del triteísmo. Hasta en esto muestran que están ocultando el verdadero origen de la doctrina. Ellos dicen que es la Trinidad. La Trinidad. Bueno, esta doctrina quiero hacer un repaso de más o menos su origen. Esta doctrina de la Trinidad empezó a nacer por el año 325. Empezó a nacer un poco más atrás, pero empezó a consolidarse a partir del año 325 de la era cristiana. ¿Cómo comenzó? En una ciudad llamada Alejandría de Egipto. Allí había un obispo llamado Alejandro y un presbítero o sacerdote que se llamaba Arrio. Allí se formó una polémica porque Arrio tenía un concepto de Dios el Padre y del Hijo, y Alejandro lo mismo. Esa discusión llegó hasta el emperador, que era Constantino el Grande. Constantino el Grande, los cristianos estaban muy agradecidos con Constantino el Grande porque él en el año 313 escribió un edicto que se llama Edicto de Tolerancia en la ciudad de Milán. Por eso se conoce como el Edicto de Milán. Ese Edicto de Milán concedía a los cristianos la libertad de adorar libremente. Entonces prácticamente ellos miraban a Constantino como su superior y lo respetaban por ello. Así es que él, con ese poder que tenía, cuando vio la disputa que había en Alejandría con Alejandro y Arrio, él convocó un concilio. Lo convocó en la ciudad de Nicea, se llama Concilio de Nicea. Bueno, allí en ese concilio se tocaron muchos puntos y se tocó el punto en disputa. Y definieron que el Padre era una persona, que el Hijo era otra persona y que el Hijo era consustancial con el Padre, o sea, de la misma sustancia. La verdad que descubrieron el agua tibia, porque eso ya estaba en la Biblia. Hacía muchos años ya el apóstol Pablo lo había dicho, que Cristo era la imagen de su sustancia, la imagen de la sustancia del Padre, ¿sí? La verdad es que si yo tengo un hijo y a ese hijo le prueban su ADN con el mío, pues confirman que tiene los mismos genes míos, su mismo ADN, y yo tengo el mismo ADN que con mi hijo, porque es mi hijo. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús es hijo del Dios el Padre, es porque así ese es el Hijo.
Sin embargo, ellos sacaron esa doctrina que era consustancial con el Padre y una cantidad de términos griegos difíciles de asimilar por nosotros los neófitos. Pero esa disputa que hubo con Arrio tuvo varios hechos interesantes. Resulta que Alejandro junto con los obispos de Roma ganaron el pleito contra Arrio. O sea, prácticamente se empezó a ser el primer triunfo de los romanos, de los obispos romanos, porque el emperador votó a favor de ellos. La verdad es que allí nació la Iglesia Católica. Una de las más grandes mentiras que dicen es que la Iglesia Católica viene desde Pedro y que Pedro fue el primer papa. No, realmente el primer dirigente máximo de esa iglesia fue Constantino, que fue el que los convocó y el que los impulsó para que siguieran adelante. Constantino puede ser considerado como el primer papa. Y una de las pruebas que esa iglesia empezó a nacer allí es que el credo de la Iglesia Católica se llama credo niceno. Credo niceno, ¿por qué? Porque nació en Nicea. Pero es más, su credo es credo niceno-constantinopolitano. ¿Por qué? Porque en Constantinopla fue donde fue confirmado ese credo. Ese credo fue confirmado por Teodosio I. Después de Constantino, el problema de Alejandro y Arrio no terminó ahí, esas disputas teológicas siguieron. Y el emperador Teodosio, que gobernaba por el año 381, convocó igualmente un concilio, igual que Constantino. Allí en Constantinopla hizo otro concilio, y en ese concilio Teodosio se declaró partidario de la doctrina de Alejandro. Igualmente apoyó a los obispos de Roma y Alejandro en su doctrina, diciendo que el Padre y el Hijo eran personas diferentes, pero le agregó algo que desfiguró realmente la doctrina, porque iba bien hasta ahí. El Padre y el Hijo eran personas, ¿sí? Y eran de la misma sustancia. Bueno, está bien, todo eso es normal. Pero aquí le agregó otro detalle, y es que elevó al Espíritu de Dios a ser una tercera persona. Entonces aquí es donde aparecen las tres personas en el concilio de Constantinopla, convocado por Teodosio I. Allí nace realmente esta doctrina. Después vinieron otras doctrinas que acabaron de desfigurar el cristianismo, como adorar ídolos, imágenes, muñecos, medallas, todas esas cosas. Después aparece la mariología, ahora ya en últimos tiempos. Martín Lutero se rebeló porque habían inventado eso de las indulgencias, donde se podía comprar el cielo con plata. Bueno, todas estas doctrinas aparecieron por esos tiempos. La verdad es que uno de los problemas más serios es que no solo la Iglesia Católica adulteró la doctrina cristiana, la doctrina pura, sino que las iglesias nacidas de Lutero también han hecho lo mismo. Entonces ahora lo que hay es un estado de confusión bárbaro y la gente no sabe qué hacer. Bueno, la verdad es que yo no creo en sectas, incluso yo no predico sobre sectas, sobre religiosas, sobre creencias, yo predico sobre la Biblia, porque creo que solamente hay una verdad. Aquí en 2 de Timoteo 4.3 dice, 4.16, perdón, 3.16, perdón. 2 de Timoteo 3.16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, todo lo que concierne a la virtud y a la piedad está en la Biblia. Y Jesucristo fue enfático en decir que solamente nosotros no somos santificados por asistir a tal o cual grupo religioso, que eso no nos santifica, que eso nos purifica. Él oró al Padre y le dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, si me preguntan por la verdad, yo digo, está en este libro, vea, aquí está la verdad. Aquí están los grandes misterios que tienen que ver con el ministerio de la piedad, con el misterio de la salvación.
Solamente la Biblia nos da luz suficiente para comprender todo lo concerniente a nuestra vida, a nuestro futuro, al bienestar de los seres que hay en este mundo que son sinceros y que quieren buscar el evangelio puro y transparente. Solamente en la Biblia encontramos esto. Bueno, como ustedes ven, la corrupción de la doctrina cristiana comenzó muy temprano y aún se sigue corrompiendo, aún siguen las iglesias inventando doctrinas, inventando credos, sacando dogmas, porque ellos no cesan de eso. La doctrina seguirá corrompiéndose aún más. Si le gusta estudiar la Biblia, le invito a que se una a nosotros. Ojalá nos regalara ya un clip, algo que nos diga que, bueno, que está de acuerdo con nosotros. O también, si no está de acuerdo y nos quiere decir algo, puede decirlo, libremente puede decirlo, nosotros lo escuchamos. Pero sí quiero que si alguien en algún momento encuentra algo para contradecirlo, lo pueda contradecir con textos claros, no con argumentos, porque es que una de las tácticas de las falsas religiones es tomar un texto y hacerle decir lo que no dice. No, creo que la Biblia no es así. La Biblia es muy clara en sus doctrinas, y cuando yo lanzo una doctrina aquí al aire es porque he leído no un versículo de la Biblia, sino muchos versículos, he investigado y me he dado cuenta dónde está la verdad. Entonces digo, este tema lo voy a lanzar al aire porque alguien que quiera conocer la verdad puede encontrarlo en la palabra de Dios, y si yo puedo ayudarle, lo haré siempre. El Señor les guarde, les bendiga y les ayude cada día para que conozcan más los caminos de Dios y se den cuenta que hay un plan maravilloso para aquellas almas que son sinceras y que quieren en verdad tener una relación con Dios y formar parte de su pueblo escogido que Él está tratando de rescatar de este mundo. El Señor les bendiga y un feliz día para todos.